Segundo bloque de la columna NOA y vamos a presentar otro tema de real importancia también en la República Argentina. Tiene que ver con la situación de los pueblos originarios que naturalmente han habitado el suelo argentino desde antes que se constituya el Estado argentino, el Estado nacional, y eso les da derechos. Entonces, a partir de los últimos años que se han venido sancionando normas, leyes, todo un andamiaje jurídico que verdaderamente les da a ellos los derechos ancestrales, pero la pregunta es, ¿realmente eso se está cumpliendo? ¿Qué se está haciendo con respecto a esto? ¿Se sabe cuántas son las comunidades originarias o los pueblos originarios en la Argentina? Bueno, vamos a hablar un poco de toda esta temática y está con nosotros acá el doctor Martín Plaza, que hace muy poco tiempo ha asumido como director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Muchas gracias por venir, Martín. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Germán. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es importante estar acá comunicando. Ya he venido otras veces con invitaciones de ERGA también, así que siempre a disposición del programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguramente tu nombramiento allí también está dotado de un objetivo puntual. ¿Cuál es el objetivo que te has propuesto para el cargo que tenés ahora? Bueno, la Dirección de Tierras y RENACI, como bien nombraste vos, tiene dos áreas fundamentales. Por un lado, justamente el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que está a cargo justamente del proceso de registro para obtener la personería jurídica de las comunidades indígenas de todo el país. Y por otro lado, tiene a su cargo el programa RETESI, que es el programa de Reglamento Territorial de Comunidades Indígenas, el cual se crea en el marco de la Ley Nacional 26.160, la cual ordena el reglamento técnico jurídico catastral respecto a la propiedad y la posesión comunitaria que ejercen las comunidades indígenas en los distintos territorios del Estado Nacional Argentino. Es una de las líneas fundamentales del organismo, es ejercer justamente la aplicación de esta ley nacional, que es una herramienta importantísima. Hay que tener en cuenta de que se reformó la Constitución en el año 94 y a través del artículo 75, inciso 17, se reconoció la posesión y la propiedad comunitaria de los territorios que ocupan de forma ancestral las comunidades indígenas. Esta fue la primera ley nacional tendiente a empezar a materializar ese derecho que ya estaba garantizado en la Constitución del 94. Pasaron muchos años, fue recién en el 2006 que se sanciona esta ley, pero hoy por hoy es la única herramienta que tienen las comunidades a los fines de preservar el territorio comunitario indígena. Así que hoy es, si bien el instituto tiene distintas líneas de trabajo, hoy la línea principal justamente está a cargo de la Dirección de Tierras, que es justamente el programa RETESI. ¿Y en qué situación se encuentra ese relevamiento que están haciendo? Bueno, este relevamiento lleva justamente en concreto, iniciándose desde el año 2008, se sancionó la ley en el 2006, en el 2007 recién se efectuó una partida presupuestaria, así que recién concretamente empezaron los relevamientos del 2008. Al día de la fecha, casi hay aproximadamente 1000 comunidades relevadas, de las 1756 que hoy existen registradas justamente en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Es decir, aunque es un universo importante por relevar, y en el caso de Salta también estamos en una situación similar. Somos la provincia con mayor comunidades indígenas de todo el país y además de mayor diversidad. En Salta existen 14 pueblos, aproximadamente 14 pueblos indígenas de los 39 reconocidos por el Estado Nacional. Y en Salta aproximadamente también se ha avanzado en un 50% de estos relevamientos, por lo cual aún resta relevar aproximadamente un universo de 50% de comunidades en territorio salteño. ¿En qué consiste ese relevamiento? ¿Cómo se trabaja esta cuestión? Bueno, el relevamiento justamente, que es un relevamiento técnico jurídico catastral, está a su cargo 3 componentes fundamentales. Tiene un componente que está vinculado con un área social, que le decimos, que tiene que ver con la elaboración por un lado, de un cuestionario social comunitario indígena, por el cual distintos técnicos, trabajadores sociales, antropólogos, realizan una serie de cuestionarios con miembros de la comunidad tendiente a poder determinar cuáles son los usos tradicionales que hace la comunidad sobre el territorio, cuál es el vínculo que tienen las comunidades con el territorio, los usos de pastajes, sitios sagrados, sitios de la memoria, donde justamente se realizan las actividades de agricultura, todos los usos ancestrales que han tenido durante cientos de años la comunidad sobre ese territorio. A través de ahí se elabora un informe antropológico social que justamente conta de todo esto, hace un relato de cómo esta comunidad viene ejerciendo esa posesión comunitaria y qué uso se le va dando tradicionalmente al territorio. Por otro lado, tiene un componente que le decimos del área georreferenciada, que técnicos vinculados justamente a geología, ingenieros ambientales, de la rama de naturales también, se encargan de lo que hacer el georreferenciamiento del territorio. Van recorriendo con los miembros de la comunidad los distintos puntos del territorio del cual se hace un uso tradicional, actual y público, y se lo va marcando con lo que después se realiza una cartografía.
Previo a esto se elabora un croquis con la comunidad, se hace un croquis primero a mano alzada, donde la comunidad también va demarcando dónde se hace determinados usos, para qué, cómo, hasta dónde llega el uso también de la comunidad de cada territorio, y eso después con el georreferenciamiento que se hace justamente con GPS en territorio, se elabora una cartografía, que eso queda plasmado en una cartografía donde justamente queda demarcado el territorio de la comunidad. Y por último el área legal, que justamente hace una evaluación de lo que tiene que ver con la posesión comunitaria de una perspectiva legal y técnica, que también concluye con el dictamen legal, y después de estos tres componentes se elabora el dictamen final, que concluye en la resolución donde el Estado Nacional reconoce la posesión actual, tradicional y pública de la comunidad en caso de corresponder. Digo, puede ocurrir relevamientos que sean con comunidades que no tengan territorio, es decir, que no tengan un uso y una posesión actual, tradicional y pública. Comunidades que han tenido que ser desplazadas por procesos de desalojo, por distintos procesos vinculados con la migración interna, digo, comunidades que están en zona hoy periurbana o urbana, que han perdido territorio y que, bueno, a través del reglamento puede concluir también que no existe esta ocupación actual, tradicional y pública. Martín, ¿y cuál es la finalidad que persigue el Estado Nacional y que seguramente está plasmada en esta ley? La finalidad última, es decir, devolverle el territorio a las comunidades originarias o de alguna manera compensar lo que ellos han perdido de otra manera. Bueno, justamente esta ley, como te decía, tiende a materializar aquel reconocimiento constitucional donde se reconoce la posesión y la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, que se incluyó en la reforma constitucional de 1994. A través de esto se busca justamente generar una reparación y que el Estado Nacional reconozca esa posesión, y que esto tiene que justamente concluir con un proceso de titulación comunitaria. Cuando se pensó la ley, en su momento era, bueno, primero tener un diagnóstico de cuáles son los territorios que aún hay ocupación ancestral, actual, tradicional y pública de las comunidades, para posteriormente que estas comunidades puedan requerir la titulación para que tenga mayor seguridad jurídica el territorio que aún ocupan. Se sanciona esta ley en un contexto de emergencia, es decir, un contexto donde cada vez más comunidades son desalojadas de estos territorios, producto de intereses patrimoniales que buscan muchas veces, tienen un interés mercantil sobre el territorio indígena, procesos de despojo históricos y de violencias históricas que han vivido las comunidades estos últimos 500 años. Digo, el Estado moderno argentino tiene 200 años, pero desde la llegada del Imperio Español es que los pueblos indígenas están sufriendo violencia, hostigamiento y persecución. A través de este reconocimiento en la Constitución del 94, y que se plasma también en el artículo 15 de la Constitución Provincial, se reconoce todo este proceso de despojo histórico y se busca que el Estado Nacional proteja el territorio comunitario y lo reconozca. Bueno, esta ley busca, si se quiere, empezar como un primer paso a materializar este reconocimiento constitucional. El paso siguiente tiene que ser la titulación, y bueno, y esto ya es una herramienta importante para que las comunidades no solamente puedan defender el territorio, y sino también, en ese sentido, también conseguir la titulación comunitaria. Bueno, todo esto, pero antes de seguir con esta pregunta, te invitamos un café. Acá la producción ya nos ha acercado el café de Dulce Encanto, que está ubicado en Mitre y Leguizamón, que acompaña este programa todos los viernes. Y hay una cuestión que seguramente se debe estar planteando muchos de los televidentes que nos están viendo, y es el hecho de que es casi habitual, cotidiano, que se genere un conflicto entre personas que dicen ser de una determinada comunidad y que reclaman un territorio que es propiedad privada o es propiedad de otro, ya sea del Estado o de la propiedad privada. Este tipo de situaciones que nosotros lo hemos vivido en los valles calchaquíes, que lo hemos vivido en otros lugares. De hecho, hay lotes fiscales que tienen esa problemática en la provincia de Salta. La Patagonia tiene también esos problemas del uso del suelo y esos problemas con las diferentes comunidades de la zona. Eso también forma parte de tu trabajo, vos tenés que trabajar también en esas cuestiones. ¿Cómo se dirimen esos temas? Bueno, justamente las comunidades que están en conflicto territorial, en riesgo de ser desalojadas, que dan un proceso de despojo territorial, son las que tienen prioridad para realizar el relevamiento. Cuando se piensa, cuando se arman convenios específicos, en el caso de realizarlo en conjunto con la provincia, los relevamientos, o también ejercerlo de forma centralizada del instituto, de todas las comunidades, por decirlo, que tienen un pedido registrado de que se inicie esta tarea de relevamiento, se priorizan las que están en riesgo de desalojo, porque la misma ley declara la emergencia a partir de esto, entender que hay un proceso de despojo histórico. Entonces aquellas comunidades que están sobre todo en conflicto territorial con riesgo de ser despojadas de esos territorios tienen prioridad para que se inicie esta tarea de relevamiento. Como te decía, existe hoy un problema grandísimo que tiene que ver justamente
con pretensiones patrimoniales sobre el territorio indígena. Vos nombraste los valles Calchaquí, hay pretensiones vinculadas con el turismo, con empresas tanto nacionales como transnacionales, con lo que tiene que ver con la industria del vino, la industria vitivinícola, bueno, en el sur también, con intereses tanto foráneos, vinculados con distintas empresas extractivistas, como también, al igual que en los valles Calchaquí, industria, lo que se denomina la industria del turismo, es decir, hay distintos intereses privados que pretenden por su valor que tiene el territorio indígena en muchos lugares del país, la Patagonia, los valles Calchaquí, acá como bien concreto, que tiene un alto valor inmobiliario, por lo cual este conflicto existe, y hoy el Estado Nacional ha reconocido con esta ley que existe esta conflictividad justamente que surge de estos intereses por este alto valor cultural, patrimonial, inmobiliario que tienen estos territorios. Entonces lo que se busca con esta ley es proteger justamente a las comunidades que durante siglos han estado en situación de posesión comunitaria respecto a esto, ¿no? Bueno, seguramente no es una tarea fácil la que tenés por delante y la que tiene también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque evidentemente aquí ya prácticamente todo el suelo argentino tiene un propietario, ya sea el Estado o una actividad privada o, como recién lo decías vos, capitales internacionales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se compensa entonces eso para que estos pueblos originarios o estas comunidades puedan hacer uso de ese suelo que seguramente les es propio o que tienen derecho por por justamente tener esos siglos ya de ocupación en ese territorio? Sí, primero hay una cuestión técnica que es importante conversarla también, que la propiedad está vinculada con dos componentes, y esto es una cuestión más técnica jurídica, pero me parece que es bueno también conversarlo. Para alguien ser propietario de un inmueble, bueno, en territorio indígena que tiene particularidades concretas, necesita un título y la posesión, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos que muchas veces los conflictos no son con propietarios, sino con titulares registrales, que son personas que han adquirido por distintos procesos, que pueden ser legítimos de buena fe, como también de mala fe, sabiendo que han comprado territorio donde existen comunidades indígenas, que tienen los títulos, pero justamente mediante la aplicación de la ley, lo que nosotros demostramos en muchos casos y en muchos conflictos concretos, que hay comunidades que están ejerciendo la posesión. Por lo tanto, ahí está, por lo menos en discusión, de esa propiedad de quién es. Hoy el derecho, tanto internacional como nacional, protege la posesión indígena a tal punto que en un conflicto donde hay un título de un privado y donde hay posesión comunitaria, bueno, la posesión comunitaria debe prevalecer para determinar esa propiedad. Estoy hablando en términos estrictamente jurídicos, sabemos que del derecho al hecho hay una distancia abismal, entre otras cosas, producto de que muchos funcionarios públicos, funcionarios y funcionarias, sobre todo vinculados al ámbito del Poder Judicial, desconocen el derecho indígena, desconocen estos aspectos que acabo de decir recién, y bueno, también muchas veces muchos de estos funcionarios públicos también están vinculados con intereses patrimoniales sobre territorio indígena. Por eso es importante determinar eso, y por eso la importancia de esta ley, digo, ¿no? Porque una vez que el Estado Nacional puede reconocer esta posesión comunitaria, bueno, es una herramienta importante para que las comunidades, ya sea en el ámbito judicial o administrativo, puedan justamente litigar o hacer uso de esta herramienta para proteger el territorio y defender esa posesión comunitaria indígena. La compensación, esa reparación histórica, tiene que concluir con la propiedad comunitaria. Es así, y es un reconocimiento constitucional al que lamentablemente poco caso se hace en el ámbito administrativo de los distintos ámbitos del Estado. Hoy por hoy, como te decía, este reconocimiento está del año 94, sin embargo sería oportuno que haya una ley nacional, una ley de segundo grado, más allá del reconocimiento constitucional, que instrumente la propiedad comunitaria, es decir, que determine cuáles son los pasos para adquirir esa titulación comunitaria, lo cual le daría mayor seguridad jurídica a estos relevamientos que realiza el Estado Nacional. Es compromiso también del Instituto poder generar ese debate, porque es el Congreso de la Nación que tiene que tener este debate, es por eso que también estamos convocando una serie de audiencias en la Cámara de Diputados de la Nación para el segundo semestre, donde se va a discutir sobre propiedad comunitaria, tanto con organizaciones indígenas como universidades, especialistas y miembros justamente de la Cámara de Diputados de la Nación. Seguramente tenemos mucho para hablar de este tema, pero me gustaría aprovechar unos minutos para hablar específicamente de la provincia de Salta, que dijiste al principio de la nota que es la provincia o el territorio que más comunidades o pueblos originarios tiene dentro del ámbito nacional. En Salta, ¿ya hay resueltos algunos problemas? ¿Ya tenemos pueblos totalmente reconocidos que están ocupando el territorio que les corresponde? Sí, hay situaciones, pero son situaciones más aisladas, procesos donde han habido tierras fiscales, que por algún reconocimiento de algún poder ejecutivo de estos últimos 30 años se ha hecho algún reconocimiento de titulación comunitaria.
pero como te digo, son situaciones más aisladas, no se puede hablar que en términos generales se ha procedido a una política pública de titulación comunitaria. Si hay un caso paradigmático, es importante mencionarlo, que es el caso de la Cajonat, lo que se conoce como ex lotes 44 y 55, sí, que corresponde al departamento de Rivadavia, por el cual una asociación de comunidades indígenas, 132 comunidades nucleadas en lo que es la asociación La Cajonat, litigó por la titulación comunitaria a tal punto que ha tenido que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en febrero del año 2020 se emitió una sentencia, la primera sentencia en materia de pueblos indígenas, donde se condena al Estado Nacional Argentino a emitir la correspondiente titulación comunitaria y, entre otras cosas, a que instrumente un mecanismo de propiedad comunitaria, ya sea vía legislativa o vía administrativa. Y ese caso es un caso importantísimo y bueno, surgió justamente la lucha de la organización indígena de la provincia de Salta. Que ahí incluso hay también una suerte de conflicto de intereses entre los criollos y los pueblos originarios, porque hay que reubicarlos a todos, ¿no? Sí, que sí, no es cosa fácil, por cierto. ¿No? De hecho, desde que se emitió el fallo al día de la fecha, está en ese proceso todavía, o sea, aún se está en este proceso de relocalización de criollos. Bueno, ahí también está el instituto, el INAI también proveyendo de fondos presupuestarios para que se pueda realizar esta reubicación y que obviamente esta reubicación no vulnere derechos de las comunidades campesinas y criollas que también están en estos territorios y a la vez se pueda proceder a la titulación comunitaria tal como ordena el fallo de la Corte. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la columna ANOA. Creo que ha sido muy esclarecedor poder hablar de todos estos temas. Seguramente vas a tener que seguir viniendo a este espacio para poder comentar cómo va avanzando todo ese trabajo que estás encarando desde hace ya poco tiempo en el INAE, pero que por supuesto tiene antecedentes de trabajo porque hace mucho tiempo ya que se viene avanzando en estas cosas, nada más que, bueno, no es fácil los logros concretos y de eso estamos hablando justamente, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición, más bueno, también que ejerzo esta función desde un compromiso no solamente con las comunidades de esta provincia, sino con esta provincia también, así que siempre a disposición para cuando haga falta hablar estos temas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos un breve intermedio y luego venimos ya con el último bloque de la columna ANOA.